Bueno, bienvenidas chicas a esta formación, bienvenidas todas las que están hoy, bienvenidas quienes se van a sumar después en el transcurso, quienes lo vean grabado, quienes hayan elegido esta modalidad. Esta formación es una formación que tiene como propósito llevar la medicina de las flores de Bach, al ámbito de la vida cotidiana y los cuidados principalmente de las mujeres y de las niñeces. Si bien durante toda la formación vamos a ir pasando por distintas instancias y distintos temas que nos van a permitir como conocer las flores en su profundidad y poder después aplicarla en el ámbito que queramos, ¿no? Porque algo que decía Bach era que para él las flores de Bach tenían que ser como la lechuga en el jardín. Siempre uso el mismo ejemplo, pero en realidad es el ejemplo que él traía, ¿no? Es como citándolo un poco, parafraseándolo, él decía, tiene que ser tan fácil como querer comer lechuga y tenerla en tu patio, así de fácil. Para eso tenés que hacerte una huerta, ¿no? Bueno, para que vos tengas o puedas tratar una dolencia, tenés que tener tu botiquín de flores de Bach y saber cómo se usan y nada más. Así es fácil, ¿no? Y eso creo que es como la, la fortaleza o lo poderoso que tiene esta medicina para acompañarnos en la vida cotidiana a nosotras o para ponerlo al servicio de alguien más. Bueno, vos, Mili, antes de que arrancábamos a grabar, traías esto de querer acompañar a las niñeces, querer acompañar a nuestros hijos, ¿no? Pero sí, las niñeces es nuestra comunidad, nuestra población de trabajo. Por ejemplo, nos dedicamos a la terapia ocupacional, somos psicólogas de niños, somos psicólogas de adultos. O sea, si nos dedicamos a acompañar personas en sus procesos de vida, las flores nos van a servir siempre como un recurso para precisamente apoyar a las personas en esos procesos. Esta formación está pensada específicamente desde este lugar, por lo que en todo el recorrido vamos a ir conociendo también, bueno, cómo es o qué características, qué momentos principales tiene la vida de una mujer y la vida de un niño, ¿no? Como para pensarlo, no porque haya una linealidad o una forma absoluta de vivir la vida, sino porque los procesos, desde lo biológico, eh, tienen como digo, todos pasamos por determinados momentos, ¿no? Todos pasamos por el nacimiento, todos pasamos por el crecimiento, todos pasamos por la infancia, por la niñez, por el mirar a nuestros padres, a nuestras madres. Todas pasamos, las que decidimos ser madre, todas pasamos por el parto o el nacimiento de nuestros hijos, aunque no haya sido un parto, por la cesárea, por el puerperio, por el crecimiento de nuestros hijos, la lactancia. Bueno, son eventos de la vida que ya de por sí son en movimiento, en transformación, y la idea o el propósito de este curso, de esta formación, es que podamos tener más claridad todavía en relación a lo esperable en cada uno de esos procesos para que las flores puedan venir a apoyarnos en ese camino y nos permitan mirar eh, cada uno de esos procesos, de esos acompañares, de esos viajes, de esas personas o nuestros viajes, em, desde un lugar reflexivo, desde un lugar compasivo y no desde un lugar más bien patológico, ¿no? Es medio fuerte la palabra capaz, pero ahora cuando veamos un poco la historia de Bach, cuando veamos desde dónde se posiciona la terapia floral, un poco hablamos sobre el paradigma, que lo estuvimos hablando en el encuentro con Mili cuando compartí, que quedó compartido en mi Instagram. Eso lo pueden ver y rever cuantas veces quieran, y lo comparto también para quienes se sumen y no lo hayan visto. En el perfil de mi Instagram hay un vivo que se llama La vida de las flores, que es una experiencia. Bueno, Mili nos comparte su experiencia, y antes hay otro vivo que se llama Mm, la, mm, no es la medicina de la pregunta, no me acuerdo el nombre ahora, pero es un vivo que habla justamente de esto, de cuál es, desde qué lugar, desde qué paradigma nos posicionamos cuando trabajamos con una
propuesta o con un recurso holístico, ¿no? O con una terapia alternativa, como le solemos decir así como más mundanamente. Y em, es re importante esto que lo tengamos en cuenta porque precisamente la diferencia de la propuesta de la terapia floral, ¿no? Con otras medicinas más del mundo occidental, más del mundo de la medicina hegemónica de este lado, tiene que ver con mirar los procesos de la vida desde un lugar de habilitarlos y no desde el lugar de estar corrigiendo lo que creemos que está pasando, ¿no? O lo que consideramos que está pasando y se presenta como sintomático, como enfermo, como conflicto, como problema, ¿no? Las flores de Bach nos llevan a pensar los procesos de la vida las distintas dinámicas que se van dando a medida que vamos creciendo desde una mirada holística, ¿sí? Contemplando como todas nuestras versiones. ¿Qué decimos entonces? Que cuando algo se presenta e incomoda, incomoda desde el síntoma, esto que decía recién, ¿no? Como el síntoma, la enfermedad, el conflicto, el problema, eso que nosotros automáticamente, desde esta medicina más tradicional, tendemos a corregir, ¿no? Me duele la cabeza, me tomo el ibuprofeno, así no me duele más la cabeza. La terapia floral lo que nos propone es abrir otro camino, por supuesto acompañar el dolor de cabeza si es que aparece, ¿no? Porque necesitamos como ayudarnos en ese camino o en ese sentir que es incómodo, pero poder tener un espacio de reflexión de, de dónde viene ese dolor de cabeza, ¿no? Entonces, algo que nos va a permitir la terapia floral siempre va a ser mirar los procesos anteriores, como los ratos antes, los ratos anteriores a que se desencadenara o se desarrollara eso que nosotros vemos como que de repente, ¡fuf!, se nos salió de control, ¿no? Por ejemplo, veníamos re bien y de repente Juanito, de 2 años, se empezó a despertar todas las noches y a tomar teta como recién nacido. Mentira que es el ejemplo de ustedes. Y por eso se ríen. No. Ah. No, se empezó a reír porque dice, ¿por qué Juanito? ¿Yo? Porque como Ay, se mi llama Juan. amor. No, claro, no, no, no. No, puse ese Juan. nombre porque era el que tenía más a mano. Bueno, pongamos que Juan o Esteban, o como ustedes se imaginen que se pueda llamar ese bebé de 2 años, que de repente se empieza a despertar en las noches, venía durmiéndolo más bien y se empieza a despertar en las noches y me pide teta como recién nacido, ¿no? Acá hemos tenido como más la tendencia a recibir como como algún tipo de, no diagnóstico, ¿no? Pero de, bueno, hay algo malo que está pasando, o hay algo que le está pasando a Juanito, o hay algo que te está pasando a vos, entonces por ahí podrías probar con esto, o con darle una mamadera para saturarlo y que no se despierte, ¿no? Como hay distintas formas en los que la medicina tradicional termina interviniendo este proceso en esos niños, ¿no? Como para tratar de que eso no pase, porque obviamente nos interpela y nos incomoda no poder dormir toda la noche, pero de repente cuando nosotros nos damos cuenta que alrededor de los 2 años, o sabemos o podemos como acercarnos a la información de que cerca de los 2 años de vida, las personas pasamos por un momento que se considera eh, como un hito que puede ser nombrado como crisis del desarrollo o crisis de la lactancia, que tiene que ver con justamente un momento en el que el bebé empieza a ser como un quiebre entre su sentir con respecto a mamá y consigo mismo, ¿no? Como cuando podemos empezar a comprender qué es lo que está pasando. En ese momento podemos comprender que lo que se expresa no es un síntoma de algo malo, ¿no? O de algo que hay que corregir, sino de algo que necesita como ser sostenido. Entonces quizás ese cansancio de esa mamá que de repente está toda la noche despierta y esa angustia de ese bebé que de repente se despierta un montón de veces como si fuera un recién nacido, en vez de dar 2 pastillas, una cada uno para que se calmen, lo que vamos a
lo que nos va a permitir las flores es traer un recurso natural que no va a generar ningún tipo de contraindicación con el resto de nuestro organismo y nos va a permitir pasar ese momento de una manera más sostenida, ¿no? Como yo a las flores a veces les digo las doulitas de los remedios, porque son eso, el rol de la dula, ¿vieron las dulas? Nuestro rol es acompañar, es sostener, es estar disponible para lo que el otro necesita. Bueno, la flor hace eso, esa es su tarea, como sostenernos en nuestro camino con el agregado plus de que nos acompañan en el camino consciente. Por eso muchas veces cuando las personas buscan la terapia floral desde un lugar idéntico al que aprendieron desde este lugar de la medicina, ¿no? Como, bueno, yo no quiero que me duela la cabeza, pero en vez de un ibuprofeno me quiero tomar una flor de bacha a ver si se me pasa, sin darme lugar a esa revisión que las flores me proponen, no encontramos después como la mejoría o no encontramos la resolución del problema, no encontramos el progreso, ¿no? Como ese andar en el que una se da cuenta, ah, las cosas no son para siempre. Esto venía a mostrarme algo, esto necesitaba que hagamos este movimiento o necesitaba de este movimiento mismo y ahora ya sucedió, ya pasó, ya me mostró lo que me tenía que mostrar, ya no lo tengo, no necesito sentirlo. Esa persona sigue con dolor de cabeza, después dice, las flores no me sirvieron para nada, pero precisamente porque la propuesta de una terapia, esto igual aplica como al ámbito de las terapias holísticas, ¿no? De las terapias que nos proponen mirarnos como desde distintos lugares, nos invita a hacer un camino más consciente, un proceso más consciente, como estar como más atenta. No en una alerta, ¿no? Como no en el estado de hipervigilancia, decir, bueno, a ver qué me pasa y por qué me pasa. No, no, sino como, bueno, si me duele la cabeza y me resulta incómodo y me está molestando y no quiero que me duela más la cabeza, es válido tomar un ibuprofeno, si lo necesito, las flores me van a permitir otra cosa, ¿no? Bueno, quizás que el dolor de cabeza también desaparezca, pero que yo me pregunte por qué. ¿Cuándo arranca el dolor de cabeza? ¿Qué pasa antes del dolor de cabeza? Y si yo me doy cuenta que este dolor de cabeza viene después de que yo tuve jornadas extenuantes de trabajo en las que, no sé, maquiné un montón todo el día, estuve todo el día como con la cabeza hiperactiva, nos vamos a poder dar cuenta que lo que necesitamos acompañar tiene que ver con ayudarnos a relajar la cabeza, ayudarnos como a encontrar un equilibrio entre por ahí esa jornada de trabajo y la vida la vida en general, ¿no? Entonces, la flor no va a ser para el dolor de cabeza, sino para lo que me lleva a mí a ese lugar. ¿Sí? Por eso la flor acompaña un proceso. ¿Qué es esto? Esperen que me aparece un cartelito. Ahí va. Eh, bueno, puede ser que en algún momento se corte. Si se corta, reanudamos después. Lo digo porque me apareció un cartelito que no sé bien qué significa. Eh, sí, pareciera como que me avisa que en 10 minutos se va a cortar. Ok. A ver, espérenme 2 segundos, ¿sí? Y ahí reanudamos. Voy a pausar un cachito. Bueno, entonces las flores nos van a permitir eso, ¿no? Como mirar el proceso en su totalidad, mirar el proceso antes, hacer un seguimiento del proceso, ¿no? Como no reducir el abordaje de lo que nos pasa a ese momento en el que nos pasa, ¿no? Como si fuera un hecho aislado, como si el síntoma o la enfermedad o eso que está mostrando nuestro organismo, nuestro cuerpo, la mayoría de las veces como desarreglado o desarmónico, em, tiene que ver con algo aislado, ¿no? Bueno, la medicina dice es viral o es bacteriano, ¿no? Como es aislado, te contagiaste. Nosotros desde este lugar decimos, bueno, sí, puede ser, es real, pero hay algo más que observar, ¿no? Incluso esto lo decía Bach, que sus primeras observaciones fueron en la fábrica
en la que trabajaba antes de ser médico, cuando él se había dado cuenta de que los obreros de la fábrica se enfermaban de lo mismo, ¿no? No contagiados entre sí, pero todos llegaban como a esa enfermedad desde un lugar como distinto, emocionalmente distinto. Eso se dio cuenta, ¿no? Como a partir de la observación, de la pregunta, de observar esto más bien que tiene que ver con el alma, con el qué le pasa a la persona, ¿no? Más allá de qué está mostrando su cuerpo. Eh, y de hecho, esto es experiencia pura. eh, Todas las veces, los procesos que he acompañado eh, han tenido muchísimo sentido siempre, aún cuando hemos podido observar que había una condición viral o bacteriana real y concreta, sí, se contagió porque también estaban contagiados los compañeritos, aún así, siempre había, o en nosotras adultas también, ¿no? Siempre había algo emocional que facilitaba ese contagio, ¿no? Como que hacía que el sistema inmune de ese ser, de esa persona, como se pusiera en determinado estado que lo dejara como más, que lo dejaba, ¿no? Y esto es lo que les decía como de mi propia experiencia acompañando procesos, que lo dejaba como más expuesto a que ese contagio sucediera. Me ha pasado con mis hijos también. Siempre que a ellos les ha sucedido algo, ha tenido que ver con algún movimiento. No siempre mío, a veces familiar, a veces propio de ellos, de sus crecer en la vida, ¿no? De su ir habitando distintos espacios, distintos vínculos, como de ir conociendo el mundo. Eh, y esa es un poco también la función adaptativa de las enfermedades, incluso, ¿no? Como las enfermedades no vienen a atacarnos, vienen a ofrecernos eh, la posibilidad de construir fortaleza interna. Y desde una mirada emocional es un poco parecido. Em, Nos enfermamos, hacemos un proceso consciente y nos damos cuenta de qué nos pasa, justamente para fortalecernos en ese ámbito y estar mejor disponibles la próxima vez que nos toque vivirlo, ¿no? Entonces eso en el ejemplo que ponía recién, por ejemplo, no es no me va a doler nunca más la cabeza, pero quizás la próxima vez que yo me dé cuenta que tengo una jornada de trabajo extenuante, que voy a estar muy expuesta a tener que sobrepensar todo, o que estoy dándome cuenta que estoy empezando a sobrepensar todo, voy a tener como más herramientas o más recursos para ir ordenando eso que me pasa, para ir encontrando maneras de drenarlo, para que como lo que me pasa no me enferme, sino que pueda transitarlo desde un lugar diferente, ¿no? Y con esa compañía de las flores ni hablemos. Em, yo también, en mi uso cotidiano acá en casa, como mamá, como mujer, como yo Anto, ¿no? Más allá de la terapia, muchas veces me pasa, me doy cuenta de, no sé, que estoy como muy sensible con algún tema, o que estoy muy irascible con otro tema, o estoy como, no sé, me pasa algo, a mí también me pasan cosas todo el tiempo. Y ahí están las flores, ¿no? El botiquín, la lechuga del jardín, como decía Bach. Yo las tengo ahí y están, y las recontra usamos, ¿no? Y son realmente tenerlas, disponer de ellas, es otra cosa. Es una medicina ahí al alcance y es una compañía hermosa, hermosa, hermosa. Bien.